a dar inicio a este webinario, que veo que el tema es importante, es de actualidad, pero antes de ir a presentar a nuestros invitados y hacer una breve introducción del tema que nos convoca, quiero presentar a nuestra presidenta, Estela Brochado, de Uruguay, y agradecer, digamos, por atender nuestros requerimientos de poner temas de interés para esta gran familia que es la FIA Down. Adelante, Estela. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias por estar. Ya suponíamos nosotros que este era un tema que iba a convocar a muchas personas, porque para todas las familias de las personas con síndrome de Down es muy, muy importante, muy de actualidad, y en todos nuestros países se está dando el mismo fenómeno. Pero además, no solamente engloba a las personas con síndrome de Down y a sus familias, sino también a otras condiciones que les solicitan aún más ese profesor sombra, maestro sombra, acompañante, todos esos nombres que están sobre la mesa. Así que bueno, muchas gracias por estar y seguimos. Te paso la posta, Irma. Muchas gracias, Estela. Y bueno, aquí están nuestros invitados. Ignacio Calderón Almendro, que yo creo que todos saben quién es él. Él es un experto en inclusión, una persona con una amplia trayectoria. Creo que su nombre ya lo dice todo. Y también tenemos a Mónica Cortés, una gran amiga de Down Colombia, una activista, luchadora por la inclusión, que nos conocemos hace muchos años, y para mí es un honor que ella también esté aquí con nosotros, pero también destacar que ella es miembro de la junta directiva de FIA Down, que también estamos muy contentas de tenerla porque ella siempre es un aporte en el lugar que esté. Yo quiero solamente hacer una breve introducción del tema que hablaremos hoy, que es el maestro sombra, tutor sombra, profesor sombra, asistente pedagógico. Tiene muchas formas, muchos nombres para identificar este acompañante que, si bien, como dice, que una madre me escribió y me dice: Irma, ¿qué quieres decir con maestro sombra? Y yo le dije: ¿qué es lo que tú te puedes despegarte tu sombra? Ah, sí, me dijo, tienes razón. Eso es, o sea, no te puedes despegar de él. Entonces, aquí hay una contradicción, porque hay un dicho en Chile que se dice pan para hoy, hambre para mañana. Si yo quiero trabajar la autonomía, la autodeterminación, la verdad es que el maestro sombra no ayuda, pero también yo entiendo a la familia que está muy angustiada porque es exigido muchas veces y condicionado este maestro sombra, que se convierte en un acompañante y que no es que esté más capacitado, sepa mucho más que el maestro, conoce más a la persona porque está al lado de la persona todo el tiempo en la sala de clase. Entonces se está convirtiendo en un obstáculo para la inclusión a nuestro modo de ver. Ahora yo voy a hablar como Down 21 Chile desde Chile. Afortunadamente en Chile, hace 4 años el Estado financiaba el maestro sombra. Afortunadamente ya no lo hace. Pero ¿qué sucedió? Que las familias, digamos, se desangraron de cómo ahora no nos financian el maestro sombra. ¿Qué será de nuestros hijos? Bueno, creo que ahora es un beneficio porque los hijos se están haciendo más independientes. Entonces, de todo eso nos hablará Ignacio Calderón junto con Mónica Cortés para aclarar de alguna manera los beneficios o el daño o el peligro que puede ser un tutor sombra, y todas estas prácticas que se convierten en moda, porque parte algo, por ejemplo, en Chile y empiezan todos los países, parte algo en Uruguay y empiezan todos los países. Entonces, por eso que es tan importante para nosotros ver estos temas, que es un tema de mucha importancia para la familia y para los profesores, y darle un enfoque real y ver su beneficio, su peligro o su daño. No me alargo más y bienvenido y muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias, Mónica, por regalarnos partes de su tiempo. Adelante. Muchas gracias, Irma, por la presentación. Y bueno, para nosotros, lo hemos venido hablando con Ignacio, siempre ha sido un tema, y creo que es una de las cosas que nos comentan mucho, y la razón por la que con la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down decidimos tocar este tema es porque es uno de los requerimientos que le hacen a las familias dentro del sistema educativo,
para poderles recibir a sus hijos. Entonces, queríamos abordar este tema, queríamos tocarlo de una manera respetuosa también, de poder aclararle mucho a las familias lo que significa esta figura y poder también entender, ¿no? Entender de dónde viene esto, ¿no? Nacho, conversábamos con Nacho y queríamos, que esa sería como la primera pregunta que queríamos hacer, poder conversar sobre de dónde viene este requisito, Nacho, que nos lo piden tanto, que es como la condición sine qua non, sin siquiera conocer a los niños, ¿no? Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí con Mónica atendiendo a esta invitación tan amable de FIADown a través de Irma. Gracias, Irma, por la confianza. Gracias, FIADown, por la confianza también. Y bueno, yo tengo la pretensión de que este rato sea más bien un rato de compartir ideas, también de compartir inquietudes. Yo creo que la propia Irma ya ha expresado algunas de esas inquietudes ante una figura que comienza a ser pues requerida en todos los sitios, requerida no solo en un país en América Latina, sino que en América Latina, en Europa, es algo que se ha extendido por Estados Unidos, en fin. Es una demanda que hay ahora mismo en las escuelas y que yo creo que merece la pena dedicarle un rato de reflexión a cómo ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido y qué conlleva. Y yo cuando estaba preparando esta sesión, pensando junto con Mónica, después de dejar a Mónica, pensé en recuperar algunos materiales, algo que tuviera por ahí, y recordé una carta que escribí el 14 de octubre, es decir, como la semana pasada, pero de hace 9 años, en 2014. Esta carta se la escribí a un profesor, amigo mío, admirado por mí, Carlos Escliar, de allí de Argentina. Y pensé, Mónica, ¿te importa que la lea al principio? A lo mejor Claro que crea un léela. marco. Bueno. Claro que sí, Digo que léela. hace 9 años y cuando la leía ayer pensaba, bueno, pues en realidad, ¿cuánto ha cambiado de esto? Digo, acabo de llegar de una reunión con un grupo de docentes y familias. Llegué tarde, casi cuando iba a finalizar. Al sentarme percibí las ganas de terminar con aquella reunión tras una larga jornada de trabajo. En otras ocasiones he sido yo el que deseaba marchar a cuestiones más agradables. En realidad también hoy. Pero allí estaba, escuchando la exposición de un maestro acerca de la búsqueda de apoyo en el aula para niños con autismo. A esos apoyos, personas que voluntariamente no se separan del niño o la niña asignado durante el horario de clase, les han denominado sombras. Otro nombre tétrico para engrosar la tenebrosa historia de la educación de las personas nombradas por la discapacidad. Escuchaba a ese profesor, líder del grupo, que se iba creciendo al argumentar que poner una sombra es permitirle estar en el aula ordinaria. Los demás asentíamos o callábamos. Decía, es peligroso. Estos niños podrían incluso hincarle un bolígrafo a un compañero. En unos minutos el discurso pasa de las sombras, de las sombrías tinieblas para salvar la vida a los malogrados niños con autismo, al terreno de los miedos, a las familias por la integridad física de su hijo, al profesorado por la posible atribución de responsabilidades. El tenebroso mensaje, sin ser explícito, es claro. Deberíamos sacarlos de aquellas aulas ordinarias. Sin embargo, hasta aquí habíamos llegado a lugares tristemente comunes.
Lo que hizo acabar con mi silencio en aquella reunión fue algo menos evidente: la apropiación del otro. Había comenzado el canibalismo. Ese hombre, líder, con reputación, empleo remunerado, valoración social, afectos, comienza a tragarse a niños por tener autismo. Con las sombras estamos salvando a niños del aula específica. A niños que son de aula específica, decía. Como si el aula específica estuvieran los genes. Como si el aula ordinaria fuera suya y de los docentes y las familias allí reunidas. Como si la madre, que unos días antes lloraba al predecir todo esto, no supiera nada de eso, de educar. Como si esa aula no fuera también de su hijo. Como si ella apenas fuera completamente madre. No pude callar y no quise callar. Y no lo hice porque, aunque la mayoría descalifique lo que yo argumentaba, por utópico o teórico, tenía que desenganchar el liderazgo, la reputación, el empleo, la valoración, los afectos de los presentes del hijo de aquella madre. Nadie salva a nadie. Es esa relación tétrica la que mata, y no la tragedia inventada sobre el impedimento. Las escuelas son de todos y no son de nadie. Estar al lado de la persona nombrada por la discapacidad nace de dos emociones, bien distintas a las que tratan de inocular las instituciones. Primero, la ira, como un movimiento enérgico de rebelión que supera el miedo. Esa ira es la que hace años me permitió transformar la forma de pensar la discapacidad al sentir la opresión en la propia piel. Y es la ira la que me hizo temblar en esa reunión. Porque ese niño peligroso, hijo de esa madre dudosa y necesitado de esa figura tenebrosa, era también yo en aquella sala. Y es en ese momento que mi relación con el niño se convierte en incondicional. Ese niño y no otro es el niño, el que tiene que educarse. Y esto es lo que le escribí a Carlos hace unos años. Qué buena carta, Nacho, porque creo que es el sentir, o sea, siempre tú ahí planteas como ese sentimiento de las familias que lo tenemos y que es real muchas veces, digamos, llevado a lo que nos han dicho los especialistas, muchas veces su hijo no va a poder, su hijo hay que contenerlo. Por ejemplo, hoy pensaba en un caso precisamente que me llegó ayer de un niño, de un joven, porque ya no es tan pequeño, en un salón de clase con un tutor ABA, o sea, con estos de contención, que la maestra me llamó alteradísima porque ella decía, él le pegó al niño, o sea, yo no puedo permitir que él le pegue, pero él le decía que eso se llamaba contención y que había que hacerlo según el método ABA. Y yo creo que ahí es donde las familias también se deben cuestionar mucho, ¿no, Nacho? También las formas que muchas veces nos han dicho desde los profesionales de la salud, cómo mejor estarían nuestros niños. Pero creo que esa precisamente es el sentir, creo yo, tanto de los maestros que creen que el niño, sin siquiera conocerlo, ni darle la oportunidad eh, de verlo dentro del contexto escolar para poder determinar qué tipos de apoyo requiere, sino que decimos de plano, vaya y busque un tutor para yo poderle contemplar que su niño ingrese a la escuela. Entonces, ni siquiera nos tomamos el beneficio de poderlo conocer, de poder decirles también nosotras como familias, yo quiero que lo conozcas primero, ¿no? Y que primero lo veas y lo veamos todos dentro de ese contexto escolar, Nacho. Y creo que ahí es donde esta carta tuya, wow, tiene mucha potencia en términos de ese sentir que queremos todos que sea la educación inclusiva, ¿no? Esa posibilidad que le tenemos que dar a todos los niños sin importar sus características particulares,
a participar, a ser parte, a que los conozcamos, a que podamos establecer qué tipos de apoyo son los que realmente podemos establecer, agotando todo lo que significa esa participación desde su individualidad en la comunidad educativa, ¿no? Pero creo que también, Nacho, yo te he oído, y aquí estamos las que leímos contigo el texto, hay varias. Nosotras sabemos que este concepto del tutor y de la atención personalizada para ciertos tipos de niños viene muy arraigada desde la educación especial, tú no lo decías. Y me gustaría que nos profundizaras eso, porque también a veces uno se queda sin herramientas cuando el colegio te dice, no, yo se lo recibo, pero con tutor, pero me gustaría también poder dar unas herramientas alrededor de qué significa eso y cómo podemos de alguna manera argumentarlo dentro de nuestros sistemas educativos, Nacho. Bueno, muchas gracias, Mónica. A ver, por una parte, yo quería dejar bien claro ahora al inicio que yo no pretendo sentar cátedra sobre nada. Estoy tratando de arrojar algunas ideas que puedan quizá contraponer algo esta corriente tan enorme que hay de pensar que la solución para hacer la escuela inclusiva son los maestros, maestras sombra. Entonces, no pretendo sentar cátedra, sino más bien cuestionar qué es lo que está pasando. Esta carta en realidad nace de un momento, de una escena, que había venido precedida por, no sé si fue 1 o 2 días antes, una conversación con la madre de ese niño, que lloró delante mía explicándome lo que estaba ocurriendo. Quiero dejar esto claro porque esto nace de ese sufrimiento, ¿vale? Nace de ese sufrimiento. Y cuando las familias aceptan este planteamiento, el del maestro, maestra sombra, de alguna manera está tratando de huir del sufrimiento que está teniendo por una escuela que no atiende a las necesidades de su hijo o de su hija. Esto no es una tontería. Pensar que la educación inclusiva responde al sufrimiento pone la educación inclusiva en un plano completamente diferente a este discurso políticamente correcto de la educación inclusiva, que ahora parece que cualquier cosa es educación inclusiva. Aquí no estoy hablando ya de países en América Latina, estoy hablando de mi país, en mi ciudad, en el instituto de mi hijo y de mi hija. Ahora mismo están abriendo una nueva aula específica. Y en el cartel de obra que dice vamos a abrir un aula específica, es decir, un aula segregada para un grupo de estudiantes nombrados por la discapacidad, pone debajo para conseguir una educación inclusiva y de calidad. Bueno, eso es radicalmente mentira y es una manipulación. Entonces hay que situar las cosas donde están. Vale, ¿de dónde viene? Ahora entro un poco en esta idea del maestro, maestra sombra. ¿De dónde viene esta idea? De un maestro que, como decía Irma, es la sombra de un niño o de una niña. Primero habría que pensar qué significa ser la sombra de alguien en un terreno educativo. Porque, ¿qué es educar? Y esta es una pregunta fundamental. ¿Qué es educar? Educar no es controlar. Educar es ayudar a construir la libertad. Y ayudar a construir la libertad es algo completamente... que es algo que está completamente distanciado de tener a alguien controlando siempre, porque fundamentalmente los maestros, maestras sombra nacen para controlar la conducta de quienes son incontrolables, de quienes son incontrolables por el sistema escolar. Por lo menos quienes son incontrolables en este momento por este sistema escolar, ¿no? Y entonces, de alguna manera te están pidiendo a ti como familia que traigas
un maestro, una maestra sombra que se dedique a estar al lado de tu hijo o de tu hija. Bueno, esto nace de una lógica que es la lógica de la educación especial. Y hemos pensado que la educación inclusiva es algo así como una suerte de continuación, evolución de la educación especial. Y la educación inclusiva no es la evolución lineal de la educación especial, sino que es una transformación no de la educación especial, sino de la educación ordinaria. Es decir, antes y todavía, claro, pero históricamente hemos tenido una educación que está hecha, está construida para esa idea que decimos que es la normalidad, ¿eh? Está construida para un grupo de personas que tienen una clase social, que tienen una capacidad de... que tienen una nacionalidad, que tienen una familia. Digamos que las escuelas ordinarias están construidas para un estudiante tipo. Y se construyeron ambientes segregados porque esa escuela para la normalidad, esa escuela que entiende la educación como un molde, que tiene un molde al que hay que amoldarse, como un molde de una tarta, ¿no? Hacemos una tarta, pues ponemos un molde, echamos la masa y después la tarta toma la forma del molde, ¿no? Bueno, pues en las escuelas ordinarias en gran medida lo que hay es ese modelo educativo. El de pensar que lo que hay es que moldear a los niños, pero claro, para moldear a los niños tienen que poder entrar en el molde. Si no entran en el molde, pues ya hay un problema aquí, ¿no? Entonces, los que no entraban en el molde, algunos de los que no entraban en el molde, porque hay otros muchos que no son los que acaban en la educación especial, algunos de esos, los que eran nombrados por la discapacidad, se les creó ambientes segregados para ser tratados como con otra perspectiva. Y esa perspectiva era fundamentalmente la perspectiva de entender que si en la escuela ordinaria estaban los niños que llamábamos normales y que de alguna manera eran correctos porque digamos que tenían la forma más o menos del molde, pues ahora tenemos los que no son correctos porque no tienen esa forma. No son como los que entendemos que en la escuela tienen que estar, en la escuela ordinaria. La educación especial tiene esta lógica terapéutica. Es como un niño o una niña que no está bien y entonces hay que arreglarlo. Esta lógica, que sigue persistiendo, es la lógica de la educación especial, pero también es la lógica de propuestas como esta del maestro o la maestra sombra. Porque cuando decimos que la educación, de crear la educación inclusiva, lo que estamos planteando es, vale, esta gente que está fuera de aquí, que entre dentro, ¿vale? Pero que entre dentro de las escuelas ordinarias. Llegó un momento en que dijimos, esta segregación no puede ser, no tiene sentido, ¿no? Y eso fue el movimiento que llamamos integración. El movimiento de la integración era meter a esas personas que históricamente habían estado fuera, meterlas dentro de la escuela ordinaria. ¿Cuál fue el problema? El problema es que las escuelas no cambiaron y entonces quienes estaban forzados a cambiar, a amoldarse, a tomar la forma del molde, eran esas personas que habían estado históricamente fuera. Y que no son solo las personas nombradas por la discapacidad, son también otros colectivos, otros colectivos que están en desventaja en nuestras sociedades. Claro, eso ha tenido graves problemas, porque de alguna manera se ha echado sobre el lomo de todas esas personas la responsabilidad de hacerse con el molde. Es decir, ahora los niños y las niñas tenían esa responsabilidad. Si no se acoplan al molde, pues es un problema de ellos y de ellas, o un problema de su familia. Y esta propuesta de la educación del maestro sombra hace parte de esto mismo, de este ideario, que es la escuela no cambia nada y ahora viene este niño y para que podamos atenderlo tiene que traer un maestro debajo del brazo. Y si no trae un maestro debajo del brazo, como decía ese profesor del que me hacía eco de sus palabras,
pues es carne de segregación. O sea, o trae un recurso debajo del brazo, un maestro, una maestra debajo del brazo, o está abocado a la segregación. Aquí, esto es lo que hay aquí debajo. Y aunque nos hayamos acostumbrado a que eso ocurra, lamentablemente, lo que hay ahí debajo es eso. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que eso es cualquier cosa menos educación inclusiva. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva es el movimiento que se genera después de ver que la integración no funciona. Y no funciona porque se había cargado toda la responsabilidad a los niños y las niñas. Pero vamos a pensar ahora esto. Si hay una escuela que está hecha, por ejemplo, para mí y no para mi hermano, ¿vale? Y personas que tienen condiciones similares a la de mi hermano tienen que estar fuera, ¿quién ha decidido esto? ¿Las personas que tienen la condición de mi hermano? No, los que estamos aquí dentro. Entonces, si lo hemos decidido los que estamos aquí dentro y hemos echado a estas personas, históricamente las hemos echado, ¿quién tiene que cambiar? Esto es la educación inclusiva. Es el cambio de la pregunta. Si la pregunta era por este niño está enfermo o este niño está malogrado, ¿no? No es el niño o la niña que debe ser, esa era la pregunta inicial. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Esta es la escuela que tiene que ser? Y para hacerse esa pregunta, para responder esa pregunta, hace falta necesariamente que estas personas estén aquí dentro. Y si están dentro de la escuela ordinaria, la escuela puede aprender a cambiar. Y este es el movimiento que es revolucionario de la educación inclusiva. El movimiento por transformar la escuela con la gente que antes no estaba allí. Súper, Nacho. Ese es el punto. Yo creo que para nosotras las familias entender que cuando cedemos, digamos, o entendemos la escuela desde ese punto de vista que tú nos planteas, desde ese punto de vista de la escuela tradicional, y entonces yo creo que mi hijo definitivamente para estar en esa escuela necesita ese acompañante, pues estoy dándole la razón a lo que tú nos cuentas, ¿no? Que no estamos transitando de ese modelo de integración donde era el niño el deficiente, donde era el niño el que se tenía que acomodar, digamos, al sistema, y no estamos haciendo ni contribuyendo a que el sistema cambie. O sea, es el sistema de educación regular el que tiene que transformarse y cambiar para hacer posible la participación de nuestros niños. Pero cuando exigimos esta figura, no le estamos dando la potestad al sistema de pensar cómo debe transformarse, ¿no? Cómo debe cambiar para que ese niño que no se está sentadito los 90 minutos, sino que se para y da una vuelta, qué cosas debo hacer como sistema educativo, como aula de clase, qué ajustes debo hacer, cómo debo hacerlo mejor para todos, para que este niño también participe a su medida. Pero cuando le ponemos la persona, siempre estamos pensando que él va a hacer o se va a acomodar a ese sistema rígido donde él va a tener que estarse sentado y si no se está sentado, esa persona va a estar con él aparte del grupo, ¿cierto? O sea, el grupo no se va a involucrar ni los maestros de alguna manera con esto. Yo creo que esa es una reflexión muy fuerte. A veces las familias tenemos mucho miedo de contribuir a esa transformación que no es fácil, o sea, que no es el camino tampoco más fácil. O sea, contribuir significa que yo también dé la información precisa sobre cómo aprende mi hijo, sobre esas características propias que él tiene. Sí, si le afecta el ruido, yo se lo tengo que contar no solo a la maestra, sino a los demás niños, ¿cierto? Y la maestra me tiene que ayudar a que el resto de la comunidad educativa también entienda esas particularidades que tienen ciertos niños. Y en fin, a ver cómo movilizamos esos sistemas y estructuras para hacerlos mejor para todos. Pero creo que ese es el punto, Nacho, y también lo había leído
en uno de tus libros todo el tema de esa estructura rígida que tiene nuestros sistemas educativos tradicionales y que por supuesto encajar y creer que el niño es el que tiene que venir con unas características parecidas a las de los demás niños para que pueda encajar, es el motivo por el cual siguen exigiéndonos esta condición, tener un tutor, de alguien que se encargue de él y alguien que haga que él participe, casi que pensar en esta idea, nos lo dicen mucho y yo se lo digo mucho a los maestros y a las familias, incluir no es nivelar, o sea, nunca será nivelar ni será tenerle una persona ahí para que él haga exactamente lo mismo que hacen los otros niños, porque también nos pasa, Nacho, que nos cuentan las familias que en muchos colegios, sobre todo privados, que les piden esta figura, el día que la tutora se enfermó y no pudo ir, no dejan entrar el niño al colegio. Llaman a la mamá y le dicen que lo recoja. Entonces Claro. ahí uno encuentra que el sistema cero involucrado, Bueno, porque es que, claro, un poco es haberse desentendido de la persona que está allí dentro y que se ha convertido de alguna manera en alguien que trae su profesor particular o su controlador o digamos que es el que está garantizando que ese chico o esa chica esté allí, pero no cambie nada, porque el aula no tiene nada que cambiar, puesto que ya tiene su propio docente. Pero yo creo que el punto está en esto que planteabas antes, Mónica, y es que si la educación inclusiva no es un problema no atiende a un problema personal, no atiende a un problema individual, mejor dicho, ¿no? Sino que la educación inclusiva, la educación inclusiva es una herramienta para las sociedades inclusivas. La educación inclusiva, su fin es que podamos vivir juntos, aprendamos a vivir juntos. Y porque, de hecho, nuestras sociedades son muy desiguales y son muy injustas. ¿Y cómo se hace una sociedad más inclusiva o más justa, más equitativa? Necesariamente tiene que partir desde la infancia, que aprendamos a convivir juntos y juntas, ¿no? Convivir juntos y juntas no es solo estar en el mismo espacio. El otro día lo decía una madre en un encuentro que tuvimos aquí en España. Decía esa madre, bueno, hay gente que piensa que la inclusión o la educación inclusiva es que el niño o la niña esté ya allí dentro, como si ya se hubiera acabado, como si ya con que esté allí dentro ya está garantizado ese derecho. Pero la educación inclusiva requiere que uno pueda aprender, participar, ser parte, ser querido, ser una persona deseada, ser bienvenida, sentir que eres bienvenida. Es tomar decisiones en ese ambiente, que los demás te tengan en cuenta, que tu voz sea tenida en cuenta. Y cuando hablo de voz, no estoy hablando necesariamente de la voz hablada. Todas las personas tienen cosas que decir más allá de cómo se comuniquen. La cuestión es que si la propuesta de la educación inclusiva es para hacer las sociedades inclusivas, de lo que se trata es de aprender a vivir con el otro y con la otra. Y esa tarea, claro, es de las dos partes. Es de las dos partes. Pero sobre todo de la que ha estado excluyendo. Eso es lo que nunca ocurrirá cuando el alumnado vaya con un profesor particular, en este caso lo llamamos sombra, ¿no? Que vaya con un profesor particular a la escuela, que es un profesor que no es sentido como de la escuela. De hecho, en Colombia, por ejemplo, es Salud, si no me equivoco, Mónica, es Salud quien pone a esos docentes. En España es peor. En España son las asociaciones y las familias quienes costean esto.
Aquí también y en varios países lo costean las familias, sobre todo en lo privado, Nacho. Claro, que esta es otra deriva que hay que comentar, que la tenemos que abordar, Mónica, pero la idea está de que quien tiene, que la educación inclusiva es una transformación de ese molde que ha estado dejando fuera a mucha gente durante mucho tiempo. Hace muy poco, yo le digo a mi alumnado siempre, en términos históricos, muy poco. En la escuela de mi madre, mi madre no cabía. Mi madre no cabía porque era la hermana mayor de una familia muy numerosa, de un contexto rural, de una familia pobre, siendo mujer. Mi madre no cabía en la escuela. Digamos que ese molde no era para ella. ¿Y cuánto cambió la escuela para que personas como ella pudieran estar en la escuela? ¿Cuánto ha cambiado en realidad? ¿O cuánto ha cambiado nuestra escuela, la de quienes estamos aquí, que somos gente adulta? Esas escuelas en las que se ha excluido abiertamente a muchas personas, por ejemplo, por razón de capacidades, ¿cuánto ha cambiado esa escuela respecto de la escuela de hoy? Y estoy refiriéndome a cómo son las clases, qué es lo que se pide, cuáles son los materiales, cómo son los ritmos, cuáles son las metodologías. ¿Qué es lo que ha cambiado? No digo que no haya cambiado nada, pero ¿cuánto ha cambiado sustancialmente de la esencia de la escuela? Teniendo en cuenta que ahora hemos metido, queremos que todo el mundo esté dentro y que todo el mundo pueda aprender y pueda participar. Claro, cuando ponemos un maestro sombra, lo que queda impensado e intocado es todo lo demás. Con lo cual, lo que seguimos es dejando sin cambiar lo que de verdad tiene que cambiar, que es la sociedad. Es que el resto de niños y niñas, por ejemplo, vean a tu hijo o a tu hija como alguien correcto. Pero ¿cómo van a ver a ese niño o a esa niña como alguien correcto si ellos están en una clase y ese es lo que tiene un profesor particular? En esa misma clase. Bueno, en esa misma clase. Ahora mismo, bueno, mejor que sea en esa misma clase que sea fuera de la clase. Pero, ¿cómo construye uno la idea de que esa persona es tan correcta como yo si lo que estamos haciendo es hacer que el tutor de la clase no sea el tutor de ese niño o de esa niña? Ahí es donde en realidad está el meollo. Claro, la complejidad, perdona Mónica, la complejidad está en pensar, por ejemplo, como familia o como docente, que esto se trata de un cambio social. Y que, claro, la vida de mi hijo o de mi hija urge. Sabemos que los cambios sociales ocurren en el tiempo, ¿vale? Y con periodos más o menos largos, pero la vida de mi hijo o de mi hija no es así de larga. Está ocurriendo. Entonces tengo que buscar soluciones. Pero seguramente esa solución no es tan buena como... No estoy pretendiendo juzgar ni nada parecido, pero lo que quiero decir es que esa solución tiene grandes lagunas y que la solución necesariamente tiene que venir de cómo se cambia esto otro que hay aquí, que es la escuela ordinaria. De acuerdo, Nacho. Sí, ese yo creo que es el gran desafío. eh, y es lo que nuestros hijos también traen, ¿no, Nacho? La posibilidad de movilizar esos cambios y hacerlos reales, ¿no? Porque también hemos oído mucho que a incluir se aprende haciendo. Eso no se aprende en un libro, ni leyéndolo, ni porque traigamos al tutor al lado. Eso se aprende es conviviendo, estando con el niño, conociéndolo, acercándonos a él. Y creo que ese es el gran desafío de todo el sistema educativo, de esta transformación. Te quería también, Nacho, leer algunas de las cosas que están poniéndonos en el chat. Y la primera fue que si podías compartir la carta que leíste, yo no sé si la tienes publicada o... No la tengo publicada, ¿no? Pero bueno, esa puede ser una tarea, La Nacho, que la publiques. compartiré. Listo, que la compartas, que estaba muy, muy chévere.
Muy Y bien. Sabrina Herreros nos dice, una transformación en la práctica desde adentro es ofrecer a una pareja pedagógica. Diría Por que el ejemplo. maestro que se proponga, no sombra, el maestro que se proponga sea para acompañar al docente y no al estudiante. Ahí ya hay un cambio radical de perspectiva. Y fijaos que en Total. realidad no cambia tanto, pero cambia radicalmente. Estamos hablando de que entra un nuevo docente al aula, pero cambia radicalmente la lógica de lo que está ocurriendo. Es un nuevo docente que digamos que reduce la ratio porque hay 2 docentes para el número que sea que haya en clase. Entonces, no es un docente para la clase y otro docente para un niño o una niña, sino que es 2 docentes para toda la clase. Y eso es radicalmente diferente. De hecho, las propuestas inclusivas van siempre en esa lógica. Es que si hay apoyos, digamos, de más personas, de más profesionales, tienen que ser profesionales que están trabajando como pareja pedagógica, trabajando al unísono para... Cuidado, al unísono, pero no para seguir con los mismos ritmos o las mismas lógicas, sino para tratar de cuestionar cómo son las lógicas de la propia clase. Es decir, que, por poner un ejemplo, con el maestro sombra o la maestra sombra, lo que conseguimos es que perviva, por ejemplo, el libro de texto. El libro de texto para el resto de chicos y chicas está imponiendo un ritmo, unas actividades, un tipo de saberes, una descontextualización, una forma de trabajo que es radicalmente excluyente. Que es un libro de texto está escrito sin conocer nada de los niños y las niñas que van a trabajar sobre ese libro de texto. Es la pura estandarización. Y la escuela inclusiva lo que pretende es romper con la estandarización. ¿Y esto qué significa? Significa que el conocimiento se va construyendo allí gracias a que seamos capaces de ver pues, qué es lo que saben y qué es lo que desconocen los chicos y las chicas. Mi hermano lo decía de una manera muy bonita. No voy a recordar las palabras exactas, pero decía algo así como cuando a mi hermano le dijeron en su momento que ya no podía aprender más, ¿no? Y yo recuerdo que un día le pregunto por la discapacidad, por el síndrome de Down. Y entonces él me dice, esto no tiene nada que ver con el síndrome de Down, me dice. Esto no tiene nada que ver con eso. Y dice, vamos a ver. Estas no son exactamente sus palabras, ¿vale? Esto es una interpretación que hago de sus palabras. Dice, él me venía a decir como, si hay algo que está mal, está bien, ¿no? Eso es lo que me venía a decir. Y cuando le digo que me lo explique, me dice, a ver, hay algo que está mal, que es lo que no sé, ¿vale? Hay algo que está bien, que es lo que sí sé, ¿no? Todos, lo dice así Freire, dice, todos sabemos algo, todos desconocemos algo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Entonces lo que dice mi hermano Rafa es, lo que hay es que juntar eso. ¿Vale? Juntar eso. Juntar lo que desconocemos con lo que conocemos. Y eso eso se llama zona de desarrollo próximo, la plantea Vygotsky hace ya un montón de años, y lo que dice es que esa zona, lo que está entre lo que sabe y lo que no sabe, eso, y lo que puedes aprender ahora mismo con el apoyo de una persona más experimentada, es justo eso. Entonces lo que te está diciendo, dice, oye, mira, que no me hables de discapacidad, me puedes hablar de lo que sé y lo que no sé, y esto es lo que tú me tienes que enseñar ahora. Vale, eso no tiene nada que ver con la discapacidad, ni con las necesidades educativas especiales, ni con maestros sombras, ni con nada que se le parezca. Eso tiene que ver con aprendizaje y todas las personas somos capaces de aprender. Porque venimos preparadas para eso de fábrica. Venimos preparadas para aprender. Entonces, de lo que se trata es de que
¿cómo conocemos qué es lo que sabe y qué es lo que desconoce? Preguntando, solo preguntando, porque el libro de texto desconoce eso por esencia. Entonces, lo que hay es que romper con las propuestas estandarizadas de escuela. Y eso significa preguntar a los niños y a las niñas, preguntar a las familias, hacerles que trabajen a partir de lo que desconocen para que puedan conocer. Esa es la escuela inclusiva. Es una escuela que investiga, es una escuela en la que los docentes aprendemos de los niños y las niñas a ser mejores docentes. Y no se trata de controlar, no se trata de ser la sombra de nadie, sino de alimentar la libertad de la gente. Eso me gusta, Nacho, que educar significa ayudar a construir la libertad. Mm. Eso no, eso lo debieron hacer cuando yo era niña porque era muy rebelde. No me, Bueno, no sé si lo hacían contigo, pero yo creo que si tú eras rebelde, entonces lo estabas haciendo tú contigo. sí, Porque pero mira, que romper con esos esquemas de la escuela, bueno, yo creo que llevamos años y hemos dado pasos, como tú dices, yo creo que se han dado pasos importantes en esa transformación y eso ha sido también gracias a esa presencia de muchos niños y niñas que sus familias han creído y han estado allí sin sombra, apostándole a los procesos, a que sí de verdad se podía. Pero también, como nos decía Sabrina, pues tampoco se trata de que si hay otra persona no le demos uso, ¿no? Si esa otra persona está, y como nos plantea aquí ella, que puede ser un ejercicio de coeducación y de, como nos explica Nacho, de que todos tenemos un saber, de que entre, como decía también, le contaba yo a Nacho, un profe la semana pasada que estuve en otro foro, un profesor español decía que el maestro debía entender que cuando llegaba un niño con discapacidad no era una carga para él porque no lo era, sino que tenía que pensar que él tenía otros 30 estudiantes, o sea, 60 manos, 60 manos más allí con las que él puede, digamos, trabajar y hacer posible que todos los niños estén. Aquí hay una docente, Nacho, que nos dice Nelvis Cantillo de Cesar, Colombia. Dice, el maestro sombra se convierte en foco de distracción para el resto de estudiantes, no permitiendo el buen desarrollo de las actividades dentro del aula. Claro, si la figura se convierte en esa sombra, ahí sí, donde él está es allí aparte con el niño, pues claramente se convierte no solamente en ese distractor para los otros niños, porque ese compañero está allá aparte y porque ese profesor está allá solo con él. Y creo que es como le damos esa vuelta a ese recurso humano tan necesario, porque se requiere de mucho recurso humano en las escuelas inclusivas y poderlo hacer desde esa otra mirada y desde ese potencial que nos planteaba Sabrina y que nos planteas pues tú muy ampliamente. Aquí mira, hay una... Dale, Nacho. perdona, solo un apunte. Sí. Cuando hacemos formación para docentes, para equipos docentes que están tratando de hacer sus escuelas más inclusivas, lo que les ayudamos es a que investiguen con esos recursos que tienen en el aula o que pueden tener en el aula o en la escuela. ¿Esto qué significa? Significa que tú como docente puedes ver algo y puedes saber algo, y puedes hacer algo, pero si cuentas con otros docentes, con las miradas, las manos y las cabezas de los niños y las niñas y también de las familias, ahí ocurre otra cosa. A ver, estamos hablando de inclusión, antes de hablar de inclusión social, y quienes, la institución que más ha aprendido ahora mismo de inclusión son las familias. Esas son las instituciones que tenemos en todos nuestros países que más han aprendido de la inclusión. Y yo diría, ¿qué es lo que ha cambiado en tu familia para que tú aprendas de la inclusión? Y lo que ha cambiado ha sido que hay una persona que ha dinamitado tu forma de entender la vida, la familia, el trabajo, la educación, porque sus diferencias han hecho cuestionar las tuyas. Entonces, quien ha cambiado en realidad ha sido tú. Quien ha cambiado ha sido la familia
hasta ese momento. Y eso es lo que pretendemos hacer en las escuelas. Pretendemos que sean las escuelas quienes aprendan a vivir con esas personas que han sido ignoradas, vapuleadas y pisoteadas históricamente. Entonces, eso se hace a través de la participación de los chicos y las chicas y las familias. Y aprendiendo a reformular tus clases. Por ejemplo, una propuesta que se hace, que proponemos mucho es docentes que están comenzando a revisar sus lecciones con la ayuda de niños y niñas, que miran las lecciones y dicen, pues mira, aquí este se está distrayendo, aquel se está aburriendo. A lo mejor si se hace esto, y hacen propuestas, y entonces con esas propuestas se reformulan las clases y así se va avanzando. Lo hacen con los niños y las niñas. Entonces, esos recursos de los que tú hablabas, me decías que era Ignasi Puig de Líbol, esos recursos que son muchas manos, son muchas cabezas, muchas manos haciendo y todo cambiando porque es la gente creando algo nuevo para adaptarse a las diferencias que hay en el aula. O sea que, en realidad, la educación inclusiva va de esto, de hacer participativa la escuela. Nacho, pues sabemos que también tenemos tiempos limitados, pero hay una opinión que nos están dando aquí en el chat que me gustaría leerla. Dice: mi opinión muy personal es que no se debe generalizar. Hay diferentes realidades, niños que necesitan más apoyos que otros y todo depende de las funciones que en cada caso está ejerciendo el acompañante pedagógico. Considero que siempre debe haber un trabajo en equipo entre los profesores, padres, terapistas y el niño. Bueno, muy de acuerdo con la idea de que no se puede generalizar, de que estamos en realidad, creo que en esta conversación que estamos manteniendo, lo que estamos es cuestionando cómo se ha estandarizado la respuesta del maestro o maestra sombra como solución a las escuelas segregadas, ¿no? O a la segregación explícita. La única solución, así se está vendiendo en muchos lugares. Yo partía de una escena que viví yo aquí en Málaga, en España, pero que es algo que ocurre en muchos lugares. ¿Y cómo se ha convertido eso en la respuesta estandarizada? Y eso es problemático. Pero a la vez, por supuesto, hay personas que necesitan una asistencia continuada, pero no es lo que está ocurriendo. Hay personas que necesitan esa asistencia continuada. Pues, por ejemplo, yo tengo amigos que solo pueden mover de la cabeza hacia arriba. ¿Esa gente necesita esa asistencia? Pues sí, lo necesita. Pero no es un maestro sombra, es un asistente personal en ese caso. Es lo que te quise No explicar, ¿no? Es que no era lo mismo. Ana, que Liana. No se trata de decir que no se necesiten apoyos, que no haya personas que necesitan ese apoyo, que necesitan pues una mirada constante porque pueden hacerse daño, pero la respuesta generalizada que se ha dado no va a conducir a construir una escuela inclusiva. Exacto, Ignacio. Yo creo que también a mí me surgen cuestionamientos alrededor de quién determina el tipo de apoyos que requiere la persona cuando, claro, sabemos que hay niños con altas necesidades de apoyo por ese, se abre el micrófono, por asistencia, digamos, en sus actividades de autoayuda, que es muy distinto a lo que se pretende. Quédese a un lado con el niño y usted edúquelo o le dé la clase allá aparte. O sea, una cosa es esa asistencia para sus actividades de autoayuda, que muchos muchos no. Es además un número reducido de niños los que tienen esa alta intensidad de apoyos, sino que lo que se cuestiona es ese traer ese modelo médico y creer que por simplemente haber un diagnóstico, sin conocer al niño, sin haberlo expuesto y darle la oportunidad dentro del entorno escolar, ya el determinismo tiene que venir con un maestro
tutora la clase. Exacto. Y ahí es donde lo que nos explica Nacho, no se moviliza esa transformación del sistema educativo que necesitamos se transforme para que sea mejor para todos los niños, sin excepción. Y creo que sin duda, y eso lo digo por Colombia, también sabemos, Nacho, que detrás de todo este modelo médico rehabilitador, pues ha habido un negocio que siempre se ha mantenido y que ha, incluso aquí nos pasa mucho. Yo hablaba el sábado con unas familias y la familia me decía, es que yo fui a la entidad que me presta el servicio de rehabilitación, era un chico con autismo, y el centro de rehabilitación le dijo, es que el niño, déjemelo este año acá, no lo lleve al colegio, que yo lo preparo, ¿sí? Y eso, el niño ya tiene 8 años, o sea, eso no puede salir del sistema de salud, esa respuesta. O sea, yo no le puedo decir a una familia, no lo lleve al colegio, déjemelo aquí que yo se lo preparo. O sea, se lo preparo en qué o qué, si el niño lo que necesitamos es que esté dentro del contexto escolar, que si esa entidad que presta servicios de salud le quiere seguir ofertando unos servicios de apoyo en los temas que tienen que ver con sus temas de salud, de terapias, pues que se los dé en contrajornada o en otra jornada donde no interfiera en su proceso educativo. Creo que ahí todavía tenemos grandes desafíos porque yo siento que la atención también tiene que ver con el sistema de salud y lo que ha significado para ellos toda esta concepción macro que nos trae la convención de hablar del derecho a la educación como un derecho a esa transformación de todos los escenarios, Nacho. No sé con qué quieres terminar, que ya veo que Irma nos prendió la cámara. Entonces, eh, nada, Bueno, Nacho. yo solo diría que por supuesto no pretendo generalizar, que por supuesto no juzgo en absoluto a nadie que haya entendido que ese recurso era el correcto para su hijo o para su hija. Simplemente hemos estado haciendo un poco de análisis sobre la figura y el sentido de esa figura en la construcción de una escuela inclusiva. Y una reflexión que ya hemos iniciado a lo largo de la conversación. Hacer escuela inclusiva significa arremangarnos para construirla, para reinventarla. Y eso significa implicarnos en el cuestionamiento de lo que hay, en ayudar a las escuelas a que puedan ver lo que no son capaces de ver. A cuestionar, por ejemplo, como familias, a cuestionar cómo están siendo justas para unos e injustas para otros. Y eso tenemos nosotros las posibilidades de hacerlo. El profesorado tiene también que aprender, igual que las familias tienen que aprender, y por supuesto el alumnado. Tienen que aprender a reconocer que las diferencias forman parte de los seres humanos. Y que aunque las escuelas se han construido para unos seres humanos y no para otros, las escuelas tienen que evolucionar para que eso no ocurra y que no se te exija ser de ninguna manera para ser el alumno o la alumna correcta. El alumno o la alumna correcta no tiene que hablar de ninguna manera, ni saber matemáticas de ninguna manera. El alumno correcto o correcta es cualquiera. Y en las escuelas tenemos que aprender eso, que somos para todos los niños y todas las niñas. Y eso solo ocurrirá si tenemos la posibilidad de cuestionar lo que nos ocurre, lo que pasa en las escuelas, y no tanto lo que le pasa a un niño o a una niña. Entonces la pregunta es siempre, lo que pasa es una pregunta sobre lo que pasa, que es algo social, y no lo que le pasa a un niño o a una niña, que es meter el problema en el cuerpo de un niño o una niña inocente, que por supuesto es correcto, y la escuela trata de convencernos de que no lo es. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Mónica. Yo ahora voy a dejar solamente, se puedan hacer 3 preguntas antes. Solamente una reflexión excelente en realidad de esta conversación, aclara muchos conceptos y solamente yo a modo de reflexión también, yo siempre he pensado que al colegio entran estudiantes, no entran diagnósticos, entran estudiantes. Eso es lo que yo siempre digo. Lo otro,
el estudiante promedio no existe, ya sacarse eso de estandarizado del estudiante promedio. Y a mí hay algo que me hace mucho ruido, por ejemplo, cuando se hacen las planificaciones desde el Ministerio de Educación, se hace en un escritorio, no se sabe quiénes están en la sala de clase, no se sabe nada. Entonces, esas son varias cosas que hay que cambiar, pero lo que más me ha quedado acá es la diferencia, y eso es lo que hay que entender, entre lo que es la asistencia personal, que es área médica, y lo que es el apoyo académico, que son dos cosas distintas. Entonces, bueno, más aún, Irma, yo diría que la asistencia personal es puramente social. Otra cosa es la asistencia de salud sanitaria, pero la asistencia personal, por ejemplo, la que defiende el Foro de Vida Independiente aquí en España, que es quien genuinamente ha estado peleando por el reconocimiento de ese derecho, es el poder tener manos cuando tus manos no se mueven y dominar tú esas manos, que son de otra persona. Porque tú no puedes, por ejemplo, acceder a tu aseo personal, por ejemplo, ¿vale? Y eso no es sanitario, eso es social también. claro, o sea, y esa diferencia, bueno, es la que ha quedado, digamos, muy bien definida aquí para entender cuando de repente las familias se angustian y dicen, pero no, es que necesito un apoyo sí, pero no asistencia como se convierte el maestro sombra. Y por último, para ir cerrando, porque a veces me preguntan, cuando terminan todos estos webinarios o foros, bueno, pero ¿qué falta entonces para que tengamos inclusión? Y yo le digo, y me dice, ¿o por qué no funciona? Y yo le digo, es bien sencillo. Cuando tanto familias como profesores dejen de mirar el diagnóstico o el síndrome y vean al estudiante, pero es más, cuando sean los propios estudiantes o las propias familias las que exijan que en el colegio tienen que estar estudiantes con discapacidad para construir una mejor sociedad. Cuando sea desde ese lado, que demanden que ellos entren, porque en estos momentos somos nosotros los que queremos que ellos entren. Pero ¿qué dice la otra parte? La otra parte está en silencio. Y yo siempre les digo, o sea, necesitamos la otra parte que también se levante para que ahí realmente se dé la inclusión. Y ahora yo abro el micrófono para que si alguien quiere hacer una última pregunta, no más de 3 preguntas, porque ya es tarde, sobre todo en España. Para Nacho ya es más tarde, para nosotros es hora de almuerzo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es solo 3 preguntas y se abre el micrófono. Si no, creo que ha sido una estupenda, pero no una estupenda conversación. Hola Irma, hola Nacho. No, solamente aportar que por eso un punto que me parece vital, que es que Sabrina seguro me acompaña, que es la capacitación docente, ¿no? Nosotros estamos pidiendo también cuestiones que, por ejemplo, en Argentina no está, o sea, pasa, creo que lo vi en el chat, lo que pasa hoy, que cuando en un modelo como este que proponemos también, el maestro no está formado como para poder responder bien de esa forma. Y acá estamos ya con media sanción de la ley de capacitación docente, por suerte, que prevé, entre otras cosas, justamente la formación del docente en escuela común para poder, digamos, hacer también este cambio, porque si no, es complejo como marcaba una mamá recién en el chat. Claro, lo que pasa es que, digo, por continuar con con el análisis de esa figura, imaginemos que cuando la población afroamericana en Estados Unidos comienza a entrar en la escuela que hasta ese momento eran escuelas para blancos, se le hubiera requerido que trajeran un maestro para negros. Un poco pasa esto, ¿no? Un poco pasa esto. Pasa que seguimos pensando que, seguimos pensando que ese estudiante es raro, que ese estudiante es como de otra galaxia. Y entonces tiene que tener a alguien allí que sea terapeuta, que sea el que atiende a la gente de esa galaxia. Pero de lo que se trata es de eliminar esa mirada que está entendiendo al otro o a la otra como raro, ¿no? O mejor, extrañarnos a todos y todas, extrañar también mi propia rareza, ¿no?
Y de eso es de lo que se trata. Y claro, eso tiene que ver con formación, pero sobre todo, por supuesto, con formación docente, con capacitación docente, pero sobre todo con habilitar procesos de análisis y de acción colectiva. En una comunidad, que una comunidad comience a pensar junta. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué mi hijo no cabe en esta escuela? ¿Por qué mi hijo o mi hija no aprende en esta escuela? ¿Por qué parece que mi hijo es un prestado aquí? ¿Por qué siempre hay que estar dando las gracias cuando viene mi hija a esta escuela? ¿Por qué cuando yo vengo aquí a recoger a mi hijo o a mi hija, siempre me están diciendo lo que hace mal? ¿Por qué eso me ocurre con este hijo y no con esta hija? Entonces, de lo que se trata es de cómo habilitamos procesos de diálogo sistemáticos en los que la escuela pueda escuchar esto y escucharlo muchas veces, porque no va a cambiar porque lo escuche una vez, lo tiene que escuchar una vez y otra vez y otra vez, de modo que pueda pensar, oye, pues a lo mejor lo que está diciendo esta madre o este padre tiene razón, porque ahora, hasta ahora solo están pensando, es que esta mañana me lo decía una maestra, a mí no me prepararon para esto. Muy bien, pues estás en el momento de poder prepararte. ¿Y qué recursos tenemos? Pues tenemos, mira, tienes a esa madre, tienes a ese padre, tienes a esa otra madre, tienes a ese otro padre, tienes a este niño, al otro niño, a la otra niña. Y hace poquito estuvieron haciendo una formación, una ponencia, hicieron un chico y una chica, 2 estudiantes de secundaria en Asturias. Se lo hicieron a un montón de orientadores y orientadoras. Y recuerdo que una orientadora, que era directora de un centro, cuando terminó de escucharlo, cuando toma la palabra, llora, se pone a llorar, emocionada por la lección que le habían dado ese niño o esa niña. Y yo digo, la mujer decía, nunca había escuchado algo así. Y yo pensé, ¿cómo puede ser que siendo docente, siendo directora de ese centro, no estoy juzgando a esa persona, lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que ocurre en las escuelas para que tú no escuches a los niños y a las niñas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las escuelas para que ni siquiera escuchemos el sentir de los niños y las niñas? Ese recurso que decía Mónica, hablando de este otro profesor, que son las 60 manos que hay en clase, ese es uno de los grandes recursos, es que escuchemos a los niños y a las niñas y que nos dicen cosas. Y muchos de los profesores con los que estamos haciendo nosotros formación en América Latina, de lo que más se sorprende es del potencial que tiene escuchar a los niños y a las niñas. Pues que yo mejoro mi práctica escuchando a los niños y a las niñas. Eso es, por ahí es por donde está el camino. Y eso sí que son respuestas inclusivas. Muy bien. Bueno, agradecer muchísimo a Nacho, a Mónica, a Irma por todo este trabajo. Nos quedan muchas reflexiones y nos queda tiempo para volver a reunirnos. Seguramente se nos va a volver a ocurrir otro de estos webinars porque quedan muchas preguntas, pero siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Esta queja de la no preparación. Es como tú decís, no. Yo estoy segura de que preparados están. Tienen que escuchar, tienen que revisar sus prácticas. En todo eso para los cuales se preparó, seguramente hay recursos como para que puedan hacer esas inclusiones. Y si no las hay que salir a estudiar, porque de eso se trata, ¿verdad? Si uno es docente, tiene que seguir estudiando continuamente. Bueno, nada, creo que van a quedar muchas preguntas en el chat, seguramente después capaz que las podemos contestar por mail o como sea, y va a quedar grabado todo esto. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Desde FIADAUN ha sido un placer recibirlos. Muy bien. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias también por todas las reflexiones en el chat. Gracias, Muchas a gracias. Ignacio. Gracias. Chao. Gracias.